María Alonso Puig dedicado su vida a la medicina y al estudio de la inteligencia humana, entre otros muchos campos. La clave que siempre usted destaca en muchas de sus conferencias e incluso en sus libros es el término querer, querer a la vida. Cuéntenos un poco sobre esto, por favor. Bueno, yo creo que cuando utilizamos el lenguaje siempre estamos utilizando símbolos que se quedan cortos. Es un poco como la famosa metáfora del dedo que apunta a la luna. El lenguaje es como ese dedo, pero no es la luna. Entonces, la palabra querer tiene distintos niveles de profundidad. Hay personas que quieren intelectualmente, les gustaría, querrían que su vida fuera mejor. Hay otras que quieren a nivel afectivo, es decir, sienten ese deseo mucho más hondo, más profundo. Y hay personas que quieren visceralmente, es decir, sale de lo más profundo de ellas, es decir, lo quieren de tal manera que no se plantean el parar, el dejar de intentarlo, el seguir adelante. Entonces, muchas veces usamos la misma palabra, pero estamos hablando de cosas muy diferentes. En este mismo ámbito vivimos o se vive, ¿no? En una sociedad algo desmotivada, sin gana. ¿Cómo obtener esa motivación? Bueno, hay dos tipos de motivaciones, la motivación del tener y la motivación del ser. La motivación del tener pues nos lleva a querer tener más poder, más fama y más fortuna. ¿Por qué? Pues porque en general puede hacernos la vida más agradable. Quien tiene más dinero suele viajar de una forma más cómoda, suele poder acceder a platos más ricos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra sociedad ha puesto demasiado peso en el tener y muy poco en el ser. Y la motivación más profunda es la motivación intrínseca que viene del ser. Entonces, cuando nosotros conectamos con esa motivación que está anclada en nuestra esencia, en lo que realmente somos, todo lo que hacemos tiene otra cualidad energética, todo lo que hacemos tiene otro sabor, tiene otro aroma. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra sociedad, que está muy anclada en lo superficial, que es el tener, bueno, pues tiene cosas, tiene bienestar, pero dudo que sea realmente feliz. Entonces, no son incompatibles el tener con el ser, pero el tener no puede sustituir al ser. Ni podemos pensar que porque yo tenga mucho, 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 voy a ser muy, muy feliz. Porque vemos que hay gente que tiene mucho y no es feliz, hay gente que tiene poco y es feliz, hay gente que tiene poco y no es feliz, y hay gente que tiene mucho y sí es feliz. Es decir, son dos cosas diferentes, no tenemos que enfrentarlas, pero sí darnos cuenta de que el tener no es lo mismo que el ser. María Alonso Puig, usted en alguna de sus conferencias también ha hecho mención a que vivimos sumergidos en el miedo al fracaso, el miedo a la aceptación. ¿Cómo reacciona la mente humana ante ello? Nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de miedos. Hay un miedo que es el miedo bueno, al peligro físico, pues al depredador, a alguien que nos quiera a lo mejor hacer daño porque le demos con un arma y viene hacia nosotros. Estos son miedos propios de nuestra biología, son miedos lógicamente presentes también en otros seres vivos. Si alguien se acerca a un perro con un palo, pues lo normal es que ese perro salga corriendo. Entonces, no cabe duda que esos miedos están muy bien donde están porque nos ayudan a sobrevivir, y de hecho lo han hecho a lo largo de miles y miles de años. El miedo que nos tiene que inquietar porque no nos ayuda a adaptarnos y por supuesto no nos ayuda a sobrevivir son los miedos generados por la mente. Los miedos generados por la mente, creados por la propia mente, una parte de la mente, son miedos que tienen una única función, que es la de mantenernos encerrados en un mundo limitado y estrecho. Lo que pretende esta parte de la mente es que no exploremos más allá. El miedo evita que exploremos. El miedo hace que todo lo desconocido lo veamos como peligroso. ¿Cuál es el peligro para esta parte de la mente que nosotros mm, traspasemos la barrera del miedo? Que precisamente al salir de nuestra zona de confort, vamos a empezar a crecer y a evolucionar. Eso es lo que no quiere el miedo. El miedo lo que no quiere es que crezcamos y evolucionemos. De hecho, es impresionante. Por ejemplo,
en el cerebro humano el miedo es capaz de matar neuronas. Estamos hablando de algo realmente tremendo, que vivir asustado pueda matar neuronas. Y esto es así, porque se libera cortisol, porque se libera glutamato, el cortisol y el glutamato activan lo que se llama el gen del suicidio celular, el gen de la apoptosis, y la propia neurona decide su propia muerte, por decirlo de una manera para que nos entendamos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de miedo, sobre todo en entornos como el actual, tan inciertos, tan complejos, tan volátiles, porque nos hace que nos aferremos a nuestra zona de confort. Y ahí no vamos ninguno a crecer, a evolucionar y a poder descubrir cómo adaptarnos a un mundo que claro que tiene sus desafíos, también tiene sus enormes oportunidades. En ocasiones el estrés, la ansiedad, ¿no?, en la que se vive, lleva a la paralización, lleva a lo que usted dice del miedo. ¿Cómo controlar la mente? Porque parece sencillo decirlo en palabras, pero usted que tanto ha desarrollado y ha trabajado en ello, ¿cómo podemos controlar la mente? ¿Cómo se Bueno, vamos a puede? ver. Vamos a empezar a un nivel muy físico y luego vamos a ir a un nivel más metafísico, para que así todos lo puedan entender bien y puedan ver que esto es práctico y es útil. A nivel físico, cuando nosotros percibimos algo como hostil, solo tenemos tres posibles reacciones. Fueron muy descritas dos de ellas por el profesor Walter Cannon, de la Universidad de Harvard, y la tercera se ha estudiado después. Las tres reacciones son ataque, atacamos porque nos sentimos en peligro, huimos porque tenemos una posible opción para escapar o nos quedamos bloqueados. Esto es a nivel físico. Por tanto, siempre que nosotros percibamos algo como hostil, una de las tres reacciones se van a poner en marcha de una forma más o menos clara. Si se pone la reacción de ataque es muy intensa, puede uno físicamente hacer daño a la otra persona. Si es menos intensa, puede mentalmente atacarla, aunque físicamente no haga nada. Si es una reacción de huida, físicamente puede correr o mentalmente puede querer salir de ahí como sea. Y si es una reacción de bloqueo, sencillamente la persona se queda paralizada. Entonces, esto es a nivel físico. Ahora vamos a un nivel superior, a un nivel mental. ¿Por qué la mente pone en marcha estos mecanismos cuando no tenemos delante un depredador? Pues por lo que he comentado antes, hay una parte de nuestra mente que no funciona bien, es así. Y esta parte, esto está escrito desde hace 5.000 años, ya en el Bhagavad Gita, uno de los textos más impresionantes de la literatura hindú, ya se habla de esto. El propio Platón habla de esto también, es decir, lo vamos encontrando a través de distintos pensados. Entonces, ese miedo tiene que hacer que nosotros restringamos nuestro mundo, sencillamente para que no crezcamos, para que no evolucionemos. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer nosotros para bloquear esto? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que intentar negar que esto sucede es contraproducente. Tenemos que aceptar, tenemos que asumir que en ese momento tenemos miedo y no pasa nada. Si el problema no es tener miedo, el problema es dejarse controlar por el miedo. En segundo lugar, uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme así? Muchas veces lo que nos estamos diciendo es: tú no puedes con esto, eres incapaz, esto es demasiado difícil. Y en ese momento, lo que tenemos que hacer es sustituir ese pensamiento por un pensamiento diferente, por un pensamiento que nos dé energía, que nos dé fuerza, que nos dé ilusión, que nos dé serenidad, que nos dé confianza. Esto parece que es una tontería, pero no lo es y voy a explicar por qué. El pensamiento está en la raíz del sentimiento y el sentimiento está en la raíz de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por tanto, al nivel al que hay que actuar es al nivel del pensamiento. Uno no lucha contra ese pensamiento, uno no quiere enfrentarse al pensamiento, simplemente empieza a sustituirlo por otro, empieza a sustituirlo por otro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda. En una comida, en una cena de amigos,
empieza a haber una conversación de estas que empiezan a alterar a las personas. Yo qué sé, muchas veces uno se puede alterar por distintos tipos de temas. Entonces, si uno intenta rebatir esos temas, si uno intenta atacar lo que el otro está diciendo, si nos damos cuenta, cada vez la tensión en la conversación aumenta. Pero si uno cambia de tema y empieza a hablar de un tema más agradable, hace una pregunta, oye, por cierto, ¿qué tal lo pasasteis en las vacaciones? Todo empieza a cambiar. Entonces, no se enfrenta al pensamiento, no se enfrenta a eso que le está alterando, simplemente busca sustituirlo. Hacer referencia al enorme poder que tienen las palabras y cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿no? Esto en parte, Mario Alonso, ¿usted considera que está vinculado a la empatía? Sí, vamos a ver, cuando nosotros hablamos de las palabras o de los pensamientos, nos da la sensación de que son cosas como muy abstractas. O sea, cómo un pensamiento va a tener, por ejemplo, un impacto en el funcionamiento mejor o peor de mis neuronas, o de mi corazón, o de mi páncreas, o de mi hígado. Pues nos parece que el pensamiento es una cosa casi como el humo, que no existe. Lo mismo nos pasa a veces con las palabras, ¿no? Una palabra, al fin y al cabo, es un pensamiento expresado, ¿no? Esto es un gravísimo error, porque el pensamiento y la palabra tienen un poder creador, tienen un poder creador. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ese pensamiento lo utilizo para atacarme o atacar a otras personas, acusándolas, enjuiciándolas, declarándolas culpables en mi mente e intentando condenarlas, castigarlas, a lo mejor dejando de prestarlas atención o diciéndoles una palabra que pueda herir. En ese momento, el pensamiento está siendo utilizado para destruirme y para destruir. Lo mismo pasa con las palabras, es decir, las palabras tienen una enorme energía y las palabras abren en la mente de la otra persona y en la propia, al igual que los pensamientos, pues están conectados, la palabra es el pensamiento expresado. Las palabras y los pensamientos abren dos tipos de cajones en la mente. El primer cajón es un cajón de imágenes. Si yo digo, me das un vaso de agua, aparece en tu mente lo que es un vaso de agua, no aparece un piano o un árbol. Entonces, son imágenes. Pero no solo imágenes, también aparecen sensaciones. Un vaso de agua genera una sensación interna diferente a un árbol o a un piano. Pero no solo sensaciones, también sentimientos que yo conecto con eso. Hacemos referencia a el cortisol, las altas dosis de cortisol en las que vivimos cada día. ¿Podemos explicar qué es el cortisol y cómo nos afecta? La importancia que tiene. Es decir, al final es tan importante el cortisol como la dopamina, ¿no? O la serotonina o la oxitocina. Si nos puede explicar esto un poco, por favor. Claro, yo llevo hablando de estas hormonas cerca de 20 años y no porque realmente en la Facultad de Medicina le dieran especial importancia, sino porque a lo largo de mis estudios, mis investigaciones a lo largo de los años, me he dado cuenta de la enorme relevancia. Entonces, por eso empecé ya a hablar de estas hormonas hace tantos años. Voy a hablar de las cuatro, del cortisol, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. El cortisol es una hormona sin la cual no se puede vivir. La enfermedad de Addison, que es una enfermedad en la cual las glándulas suprarrenales no pueden producir cortisol, requiere de un tratamiento con corticoides, porque si no la persona no puede seguir adelante, ni puede resistir una infección, ni tiene una tensión arterial adecuada, etc. Es decir, el cortisol, que nadie lo vea como una hormona mala o peligrosa. El cortisol, siguiendo la sabiduría del cuerpo y de la naturaleza, sigue un ritmo que se llama circadiano, que viene del latín circadia, alrededor del día. El cortisol sube por la mañana, que es cuando tenemos que estar más atentos, y va bajando por la noche, siguiendo el ritmo de la luz. Y el cortisol tiene efectos muy importantes en la salud. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando el cortisol se segrega de una forma anormal, es decir, no sigue el ritmo de la luz, y cuando se segrega en una cantidad superior a la que se tendría que liberar o
liberan la sangre. Y eso sucede en el estrés crónico o distrés. El gran descubridor de esto, el número uno en el mundo, fue el profesor austriaco Hans Selye, que se pasó la mayor parte de su vida científica en Canadá. Entonces él demostró que el cortisol mantenido de forma estable y liberado de esta manera produce mucho daño en el cuerpo. ¿Qué tipos de daño produce? Por ejemplo, sobrecarga el sistema cardiovascular, favorece la aparición de un cuadro prediabético o diabético, produce una debilidad en los músculos y en los huesos por una serie de temas metabólicos, aumenta la aparición de lípidos en la sangre que pueden favorecer la arteriosclerosis, en fin, todas estas cosas que todo el mundo ha oído hablar. Y además, como he comentado al comienzo de esta entrevista, combinado con un neurotransmisor cerebral, una sustancia que se segrega al cerebro que se llama el glutamato, que es excitatorio, la combinación es lo que causa que neuronas, sobre todo en los centros de la memoria, el hipocampo, se destruyan. Eso es el cortisol. Por tanto, el mejor remedio para evitar estas liberaciones de cortisol es saber cómo se puede gestionar el estrés crónico o distrés. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es una sustancia que libera un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo accumbens. Y es una sustancia que lo que hace es generarnos ese anhelo, esa ilusión por algo que se puede conseguir. Siempre ha hecho mención a qué sucede en la vida cuando quien conduce es el orgullo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que tenemos todo tipo de problemas, todo tipo de problemas. O sea, cuando el orgullo es quien conduce nuestra vida, enseguida nos sentimos heridos, enseguida buscamos cómo devolver la ofensa, enseguida nos enfocamos en lo que no nos gusta de los demás, enseguida nos obsesiona compararnos, estamos comparándonos para ser más listos, más guapos que el otro, tener más dinero, tener más influencia, tener más poder. Y esto obviamente genera separación, genera conflicto y además daña la salud. Entonces, tenemos que entender que es lógico en esta vida que a todos nos guste y nos agrade el aplauso, que a todos nos guste y nos agrade pues, tener unas condiciones económicas adecuadas. Eso es totalmente lógico. Pero pero lo que tenemos que entender es que esto no se consigue rivalizando, queriendo vencer al otro, queriendo ser más que el otro, sintiéndote ofendido, sintiéndote ofendida por lo que te acaba de decir el otro, sino buscando activamente el encuentro. El orgullo es la clara expresión del egocentrismo. Cuanto más egocéntrica es una persona, o cuanto más atrapada está en su egocentrismo, para decirlo lingüísticamente de una forma más precisa, cuanto más atrapada está en su egocentrismo, más orgullosa es. Quería darle las gracias por su atención, por haber respondido a cada una de nuestras preguntas, por su predisposición y por la amabilidad. Le quería dar las gracias en nombre del Grupo Radio Televisión Canaria, en el mío propio y también en nombre de todos sus portales digitales. Muchísimas gracias por responder a cada una de estas preguntas y que cada día tienen más importancia y más relevancia al final en nuestra sociedad. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que todo lo que venga de Canarias encuentra en mí algo especialmente grato. O sea, de verdad, muchas gracias. Os mando a todos un enorme abrazo.